Bendiciones para ti desde lo alto. El Señor continúe bendiciendo tu hogar, el Señor continúe bendiciendo tu vida. Siempre estoy trayendo mensajes de salvación y sean los enfermos sanados en el nombre poderoso de Jesucristo. Todos los enfermos sean sanados. Declaro libertad en tu casa, declaro libertad espiritual, una bendición poderosa en tu vida. Hoy traigo un mensaje de bendición para ti y para tu hogar. Todos los tuyos sean bendecidos en el nombre de Jesucristo. Recuerda, los enfermos serán levantados en el nombre de Cristo. Este mensaje es para ti. El Señor te continúa bendiciendo. El Señor me regaló una palabra para ustedes en esta noche que la hemos titulado Vacíos que solo Dios puede llenar. Vacíos que solo Dios puede llenar. Yo me encontraba en una circunstancia en la que me sentía vacío. Me encontraba en una temporada de mi vida en la que era inevitable compararme con otros. Era una etapa de mi juventud, había terminado el colegio, yo quería entrar a estudiar a la universidad porque vengo de una familia de pero muy escasos recursos. Y mi única opción para ser un profesional en la vida era entrar a la universidad pública. La universidad pública en mi país es muy buena, pero es muy difícil entrar. Tienes que tener un superpuntaje y, decimos nosotros en Colombia, palancas para poder entrar. Pues gracias a Dios tuve un muy buen puntaje, pero la carrera para la cual me matriculé, con mucho esfuerzo conseguí el dinero para matricularme. Salí en el listado y no pude entrar a estudiar la carrera que yo soñaba, que en aquel entonces era psicología. Mi otra opción era estudiar música, pero mis papás no me dejaron porque me dijeron que esa carrera no daba dinero. Así que pues que no lo hiciera, que primero estudiara una carrera que diera dinero y después estudiaba una carrera que me diera felicidad. Ya luego aprendí que así no funciona la vida, pero lo aprendí un poco tarde y le resumo la historia. Yo no pude estudiar. Tenía muchos problemas y muchos vacíos porque, primero, pues no tenía posibilidades económicas. Segundo, Dios cuando empezó a repartir la belleza, a mí no me dio tanta. Y no se ría que aquí hay más de uno igual o peor que yo. Cuando Dios dijo, a ver, voy a poner la cara bonita, los ojos así, que sea guapo, yo como que estaba en la fila, pero por ahí atrás. Entonces eso hizo que yo sufriera mucho en el amor, porque muchacha a la que yo le caía y le decía, hey, me pareces guapa y me pareces linda, me decía, pero para mí eres solo un amigo. Entonces yo empecé, aunque servía a Dios y estaba en la iglesia, empecé a crecer con vacíos, porque sentía que aunque tenía a Dios, habían áreas de mi vida en las cuales yo me sentía incompleto. Y hoy le voy a hablar de la historia de una mujer que tenía un vacío profundo en la vida y que en medio de ese vacío la Biblia describe lo que se siente, lo que padece una persona que dice, pastor, esto es algo que yo quisiera explicarlo con palabras, esto es algo que yo quisiera que los que están a mi lado entendieran. Pero a veces o es algo muy vergonzoso o es algo con lo que me resigné a vivir y dije, ya me tocó vivir así con este vacío. Y la historia de aquella mujer es la que inaugura un libro que en nuestra Biblia aparece en 2 tomos, pero en realidad es un solo libro. Y es el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 8, dice lo siguiente. Había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, hijo de la tribu de Efraín. Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Repita esos nombres fuertes conmigo, 1, 2, 3, diga Ana y Penina. Otra vez, Ana y Penina. Ahí, por ejemplo, hay un buen nombre para ponerle una mascota, Penina. Ana y Penina. Cada año, Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana
No. Cada año el Cana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los hijos de Elí, Ofni y Fines. Cada año, cuando el Cana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras?, le preguntó el Cana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no soy mejor que tener 10 hijos? Amén y amén. La historia de una mujer que seguramente en el pasado, recientemente, usted ha oído hablar de ella. Es uno de los fragmentos de la Biblia más famosos porque ilustran la condición de una mujer que tenía una necesidad que no estaba suplida. Y es que generalmente los vacíos radican en esa órbita. Necesidades que no están suplidas. Necesidades comunes que otros tienen, pero yo no tengo. Y no se trata de envidia, no se trata de celos, solo se trata de responder esta pregunta: Señor, no es que yo no quiera que a otros les vaya bien, me gozo con que a otros les vaya bien, me gozo con que tú bendigas otros ministerios, me gozo con que tú bendigas otras familias, solamente que por momentos me es inevitable preguntarte, ¿por qué a otros sí y a mí no? ¿Por qué les das a ellos y a mí no? Creo que esa era la pregunta de Ana. Cada año vamos a adorarte. Este hombre es un hombre que me ama, está conmigo, pero le diste hijos a Penina y a mí no me has dado hijos. Había en Ana un vacío. Ahora, ¿qué producía ese vacío? Pues lo primero que encuentro es que en Ana había un sentido de frustración. El versículo 4 y el versículo 5 nos lo deja ver. Dice la palabra de que Ana no podía tener hijos. Y escuche esto, la frustración era mayor. ¿Sabe por qué? Porque el problema no era de ambos, el problema era de Ana. El Cana sí podía tener hijos porque su otra esposa tenía varios hijos, no uno, tenía varios. Imagínese lo que sentía Ana, la culpabilidad, la deshonra en la época de decir, para una mujer tener hijos, eso era un sinónimo de honra, pero yo, Ana, no tengo hijos, no he podido asumir mi rol como mujer, no he podido cumplirle a mi esposo en lo que él anhela. Y esto sí que genera frustración. Cuando miras tu vida y dices, pastor, es que hay cosas elementales, básicas que yo quisiera hacer, que yo quisiera tener, pero simplemente no las tengo. Y no solamente había frustración, veo que también en Ana se genera otro sentimiento y es la presión. ¿Cuál es la presión? El por qué Penina empieza a mofarse delante de ella y a culparla y a señalarla, porque de hecho la Biblia dice que ella se reía de Ana porque Dios no le había dado hijos. Y esta presión, creo que en medio de los vacíos muchos la hemos sentido. Esa presión social, esa presión familiar. ¿A quién aquí algún día no le dijeron, a ver, ¿por qué usted desde que está yendo a la iglesia, por qué yo lo veo que está todavía mal? ¿Por qué desde que buscó de Dios yo veo que la vida como que no se le resuelve? Porque el mundo tratará por momentos de presionarnos y de hacernos creer que porque estamos en Dios, Dios tiene que hacer todo lo que nosotros queramos. Mi querido hermano, quiero que me escuche. Cuando nosotros llegamos a Cristo, el regalo más grande que Él nos dio se llama la salvación. Después de eso, todo es añadidura por su bondad y su misericordia. Lo que le quiero decir es, Dios a usted y a mí no nos debe nada, nada. Pero la presión nos hace creer
que Dios está en la obligación de darnos todo lo que queremos, cuando lo queremos y de la manera que lo queremos. Y el problema es que quien vive de esa forma presionado no logra entender ni el plan de Dios ni el tiempo de Dios en su vida, porque está tratando que Dios trabaje a su ritmo. Y quiero que escuche esto: Dios no va a trabajar a su ritmo, Dios va a trabajar al ritmo de Él. Dios no va a trabajar en tus tiempos, Dios va a trabajar en los tiempos de Él. Dios no se está moviendo por tu afán, Él se está moviendo por su misericordia y por sus planes. Cuando entiendes eso, aprenderás a descansar y a confiar en Dios. No te dejes presionar por el mundo. Dios tiene un tiempo diseñado para ti. Si alguien lo cree, dígame un fuerte amén, por favor. Y eso era lo que le pasaba a Ana. Estaba triste, estaba cargando el dolor del vacío, la presión de aguantarse a una mujer, señalarla por algo que ella no había hecho. La presión es difícil en medio del vacío. Yo la tuve que vivir. Yo tuve que pasar por muchos años esta presión social, esta presión ministerial de a veces querer calzar en el mundo y sentir que no calzas porque no tienes lo que otros tienen, de sentir que no cabes porque no eres como otros son, de sentir que no aplicas porque no tienes lo que otros tienen, de sentir que para ti no hay porque no lograste lo que otros lograron. Eso genera presión y es parte del proceso de ese vacío. Conozco ministros que se sienten frustrados porque Dios los ha puesto en una iglesia, en una zona, en un barrio, en una provincia, en una ciudad, y están trabajando, están llevando la palabra, pero a veces dicen: Señor, ¿será que lo que yo estoy haciendo está mal? ¿En qué te estoy fallando si yo oro? ¿En qué te estoy fallando si yo te amo? ¿En qué te estoy fallando si yo te sirvo? ¿Por qué no veo que mi iglesia prospere, crezca? ¿Por qué no veo que mi ministerio florezca? ¿Por qué veo que otros más jóvenes que yo los usas más y parece que a mí me olvidaste? Esa presión genera vacíos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que usted dejó de enfocarse en el plan que Dios tenía con usted por estar mirando el plan que Dios tiene con otro. No se deje presionar por los demás. Cuando Dios en su misericordia lo creó a usted, lo creó con un plan, con un propósito, y ese propósito y ese plan tiene fecha y tiene un rango. Aquí no se trata de quién llega más lejos, aquí se trata de quién honra más al Señor. Y no importa si tu voz resuena en el mundo o si tu voz resuena en una casa, Dios te ha llamado y el Dios que te llamó te va a respaldar. No te compares, no te afanes, no te dejes presionar. Cuando la gente te presiona, te amarga la vida. Así no diga amén, así es. Mire lo que dice el versículo. Resulta que Ana, el versículo número 7 dice: en cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Yo le doy gracias al Señor de que yo he pasado momentos de tristeza en la vida. Creo que todos aquí los hemos vivido. Levante la mano el que algún día ha estado triste, pero bien triste. Escríbame amén los que están ahí en línea, que dicen: pastor, yo he estado, es más, estoy hoy viendo esta prédica triste. Levante la mano. La Biblia dice que la tristeza de Ana hizo que ella no pudiera dormir y no pudiera comer. Bendito sea el Señor. Yo puedo estar triste, hermano, pero yo me duermo como si estuviera sepultado y como si no hubiera un mañana. Aleluya. A mí la tristeza nunca me ha tocado el estómago. Griten amén todos los que son iguales que yo. Les bendigo, aleluya. Que dicen: triste, yo antes con tristeza me empaco 2 hamburguesas, pastor, para que respete. Ana no quería comer, no quería dormir, estaba triste. Porque la presión te amarga la vida. Ese vacío no te permite disfrutar las temporadas de Dios. Ahora, aquí es donde viene el punto. El vacío genera tristeza. El vacío genera frustración, pero no solamente eso. ¿Sabe qué más genera los vacíos? Incomprensión. La temporada del vacío será algo en donde por momentos te vas a sentir incomprendido, en donde vas a sentir que la gente no entiende lo que estás pasando.
Donde es más, algunos ni siquiera hablan porque dicen, pastor, a mí me da pena decir esto porque yo no sé si mi esposo me va a entender, si mis hijos me van a entender, si mi familia va a entender lo que estoy sintiendo. Algunas personas callan lo que sienten porque dicen, si hablo me van a señalar y me van a juzgar y me van a decir, usted cristiano sintiendo eso. Entonces mire que el vacío se hace más hondo porque lo guardamos en el corazón. Y la razón es esta: nadie puede entender lo que en realidad tú sientes en medio de tu dolor, excepto el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que Él es nuestro consolador. Pero a veces nosotros esperamos que el mundo nos entienda y la gente no nos puede entender porque hay cosas que solamente nosotros cargamos adentro. Miren la posición del Cana, el esposo de Ana, versículo 8. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntó el Cana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? Claro, el Cana, para ti no era importante porque tú ya tenías hijos. Para ti no era significativo porque tú ya tienes tu familia. Tú estás contento con tu esposa. Pero mira lo que le dice: me tienes a mí. ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Qué insensibilidad la del Cana. Él estaba tratando de consolarla. Pero es que el Cana, no se trata de lo que tú eres, se trata de lo que no tengo. Se trata del vacío que está en mi vida. No se trata de lo que Dios me ha dado, gloria a Dios por lo que Él me ha dado. Pero el vacío no se concentra en lo que tienes. El vacío se concentra en lo que te falta. El vacío no se enfoca en lo que por la bondad de Dios has recibido. El vacío lo sientes porque cuando el vacío llega, pone tu mirada en aquello que has anhelado, en aquello que tú, incluso de manera no ambiciosa, sino de manera normal, dices, ¿por qué yo no puedo tener esto? Era la situación de Ana. Cuando el vacío llega a la vida, usted puede abrirle puertas a la depresión. Cuando el vacío llega a la vida, usted puede abrirle puertas a la ansiedad. Cuando el vacío llega a la vida, usted puede abrirle puertas a pensamientos y a ideas que son muy difíciles de llevar, y ahí es donde las personas entran en una crisis profunda de soledad, de desánimo, de tristeza. Y si usted no actúa de manera correcta en medio de los vacíos de la vida, en lugar de llenarlos, los va a hacer más profundos. Y por eso en este momento de esta predicación me voy a concentrar en enseñarte qué debes hacer una vez identificas el vacío de tu vida. Hay gente aquí sentada que mientras me escucha muy seguramente sabrá y tendrá el nombre de ese vacío. Algunos dirán, pastor, mi vacío es que mi familia no está no conoce del Señor. Mi vacío se llama que mi hogar está roto. Mi vacío se llama que me quebré financieramente, pastor. Estoy endeudado, estoy emproblemado y no sé cómo volver a empezar. Algunos dirán, mi vacío es, pastor, que yo servía al Señor, yo era un ministro de Dios, pero estoy en el suelo y siento que hasta que no me vuelva a levantar mi vida no tiene sentido. Tú sabes cómo se llama tu vacío. Pero hoy te voy a mostrar por la palabra, a través de la vida de Ana, qué debes hacer para que ese vacío se llene. ¿Está listo para escucharlo? Levante la mano derecha y grite un fuerte amén, por favor. Mire, Ana buscó a Dios. Es lo primero que te quiero mostrar. En medio del vacío, Ana buscó a Dios. Vamos al versículo número 9, por favor. Versículo número 9 del capítulo número 1 del primer libro de Samuel. Versículo número 9. Dice así la palabra del Señor. Leamos lo que dicen las Escrituras. Versículo 9. Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y se fue a orar. Diga conmigo, orar. Fuerte, diga orar. Más fuerte, pégale un codazo al que tiene a su lado y dígale oración. De nuevo, fuerte, vamos, tóquelo ahí y dígale oración. ¿Qué hizo Ana en medio de su vacío? Se fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Versículo 10. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Amén y amén. Querido hermano, los vacíos generan tristeza.
Y la tristeza generalmente hace que uno no quiera hacer nada. Pero si usted en medio del vacío toma la decisión correcta, ¿cuál es la decisión correcta? Ore. Hay gente que cree que la respuesta está en un evento y entonces corren a los eventos. Hay gente que cree que la respuesta está en que un ministro le imponga las manos y se pasan así casi que saltando para que uno les ponga la mano encima. Tóqueme, pastor, tóqueme a ver si esto me llena el vacío. Y están yendo de evento en evento, detrás de pastor a pastor, a ver si la vida les cambia. Hay otros que corren a medicamento que les ofrecen. Tómate esta pasta y se toman lo que les digan. Este juguito natural, esta agua puerca de no sé dónde, esta agua del río, esta agua del caño, esta agua, buscando que algo les llene la vida. Hoy vengo a decirte, querido hermano, si hay algo que llena la vida por completo, se llama la oración. Y la oración es gratis. La oración la haces en tu casa, la haces en la iglesia, la haces en tu lugar secreto, la haces en tu trabajo. Volvamos a la oración. ¿Sabe por qué este mundo está tan dañado? Porque este mundo ve más redes sociales de lo que le dedica tiempo a la oración. Podemos pasar horas en TikTok, pero muy pocos minutos de rodillas en la oración. Y por eso los vacíos no se sacian. Ahora, escuche esto. La oración de Ana fue una oración genuina. ¿No le ha pasado que a veces usted se siente tan triste, está tan enojado, está tan frustrado, que siente que si ora y ora con sinceridad a Dios, cree que Dios se va a enojar con usted? ¿Alguna vez le ha pasado que usted dice, pastor, yo la verdad me siento mal, pero yo no me atrevo a decirle a Dios lo que siento? Y el problema de esto es que se nos ha olvidado que delante de Dios podemos llevar todo lo que sentimos. ¿Quién más puede entender nuestro dolor que el Señor? Si usted se siente afligido y se siente mal, dígaselo al Señor en oración. Si usted siente que no puede más con esa familia, dígaselo al Señor en oración. Dígale, Señor, a mí se me ha pasado por la cabeza de todo. Yo me he querido separar. Yo no he querido seguir con ese barrigón. Señor, yo quiero que te lo lleves. Yo no sé si me quedo, si me voy. Tengamos oraciones sinceras. Tengamos oraciones honestas. ¿Usted cree que Dios se va a alarmar cuando digo, uy, no me digas eso? No, la palabra del Señor dice, echen sobre mí toda su ansiedad, porque yo tendré cuidado de ustedes. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Necesitamos volver a la oración honesta. Corre a su presencia, derrámale tu alma, dile, Señor, siento que no puedo más, siento que estoy cansado, siento que mi fe está fallando. Yo te amo, Señor, pero a veces no te siento. Yo te amo, pero a veces no te escucho. ¿Y sabes qué va a pasar? Que una oración sincera abre el cielo delante de tu presencia, delante de donde tú estés, porque Dios se mueve en los corazones transparentes. Dios se mueve en los corazones honestos. Ana fue y oró amargamente. Ella no fue allá a decirle, Señor, tú que eres tan bueno, tan poderoso, gracias por dejarme estéril, aleluya. No, Ana estaba triste. Ana sentía dolor en su alma, pero ella buscó al Señor. Hace un poco más de un año yo pasé un proceso muy difícil. ¿Me puedo bajar? Sí, voy para abajo pues. Yo pasé un proceso muy difícil. Y el proceso fue porque, siendo yo el pastor de jóvenes de la iglesia, toda mi vida ministerial estaba relativamente resuelta. Me voy a tener que subir porque las cámaras no están aquí. Ahí. Siendo el pastor de la iglesia de jóvenes, mi vida ministerial y lo que estaba haciendo a través de las redes sociales estaba resuelto. Yo predicaba todos los sábados. La predicación de la iglesia se grababa, yo la publicaba cada semana y todo estaba bien. Todo estaba bien, diga conmigo, bien. Pero a veces Dios irrumpirá en tu normalidad y va a irrumpir en tu normalidad
para romper los ciclos normales a los que estabas acostumbrado y a quitarte cosas en las cuales tú te habías apoyado. Y cuando Dios te quita esas cosas, tú dices, ¿y ahora qué va a pasar? Cuando es Dios el que genera un vacío, es porque lo va a llenar con un milagro. Voy a volverlo a repetir. Cuando es Dios el que genera un vacío, es porque Él lo va a llenar con un milagro. Y a veces nosotros no entendemos cómo Dios actúa. Míreme a los ojos, ¿sabe por qué? Pregúnteme por qué. Porque Dios hace cosas raras. Porque cuanto más raro es, más fe usted necesita. Entonces a mí mi pastor me dice, ¿serás evangelista? Y yo le dije, aleluya. Y vas a ir por muchos lugares a llevar la palabra. Y yo le dije, amén. Y lo primero que yo pensaba es, ¿y ahora cómo voy a hacer para grabar las prédicas? Si en la iglesia tenemos los equipos, las cámaras, tenemos todo, y ahora yo no voy a estar predicando ahí, voy a ir por diferentes lugares. Señor, hay lugares donde no hay equipos. ¿Cómo voy a hacer para seguir predicando tu palabra cuando me lleves a otros sitios? ¿Cómo voy a hacer? Y el Señor solo guardaba silencio. Porque cuando Dios te quita algo, no esperes que Dios hable, tan solo espera a que Dios haga. Lo voy a volver a repetir. A veces Dios te quita cosas y tú estás desesperado pidiéndole a Dios una explicación. Él no te va a dar una explicación, Él va a hacer un milagro. Así que no esperes que Él hable, confía en que Él hará. Yo sé que eso dan ganas de aplaudir, pero yo quería llorar. Yo estaba preocupado, porque eso era una fuente de bendición para mi familia. Yo decía, Señor, si yo no subo la predicación, ¿qué voy a hacer? Me están diciendo que no voy a ser el pastor de jóvenes, y ahora ¿qué voy a hacer? Y yo debo serle sincero, yo tuve que irme a orar y a poner eso en las manos del Señor. Había predicado por 2 cultos más en la iglesia y tenía 2 predicaciones. Una vez había empezado mi ministerio como evangelista. Y llegó un lunes y yo no tenía absolutamente nada para publicar, nada, porque ya no estaba en la iglesia. Y empecé a angustiarme, dije, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no tengo las black magic que hay en la iglesia, las luces que hay en la iglesia, la escenografía que hay en la iglesia, ya no la tengo. Y me escribe una persona de aquí, de Guaquillas, de Esperanza de Vida. Y me dice, pastor, ahí le tenemos las prédicas que le grabamos con los hermanos de Camino de Vida. Y yo dije, gracias. Y yo había puesto los ojos en lo que yo tenía antes, no en lo nuevo. Pero Dios bendiga a esta iglesia, porque ustedes le dieron una lección a este ministro. ¿Sabe? Lo único que yo tenía era un archivo de una predicación del año pasado donde hablaba del desierto. Yo no sé si alguien la recuerda. Tomé esa predicación y yo dije, Señor, este archivo ni se parece a lo que yo subí antes, pero es lo único que tengo. Lo voy a subir, y lo subí. Hermanos, lo que pasó después fue una cachetada de Dios diciéndome, aquí no se trata de la escenografía, aquí no se trata de las luces, aquí no se trata de las cámaras, aquí se trata de mi presencia. Si yo estoy contigo, yo soy capaz de hacer cosas grandes con todo lo que ponga delante de ti. Alguien tiene que decirme amén. Y después de ustedes, escúcheme, después de ustedes, empecé a subir todas las predicaciones de los lugares donde yo iba. A veces con tremendas cámaras y a veces con un celular. Y por todo este año Dios me dio la lección y me dijo, aquí no se trata de los equipos, aquí no se trata de la escenografía, aquí se trata de que mi presencia esté contigo. Si mi presencia está ahí, el resto yo me encargaré de hacerlo. Pero ¿sabe dónde Dios me respondió eso? Me lo respondió en un momento de oración, porque en la oración Dios no te va a decir lo que tú quieres, Él va a hacer lo que Él diseñó para ti. Por eso hay gente que se frustra cuando ora, porque quiere que Dios le responda lo que ellos quieren escuchar. Diga conmigo, Dios no siempre, fuerte, diga, Dios no siempre responde lo que yo quiero, pero Dios siempre, fuerte, diga, Dios siempre
responde lo que yo necesito. Así que alístese. Pero hay algo más que Ana hizo. Ana no solamente buscó a Dios, escriba por favor segundo. Ana involucró a Dios en su proyecto. Voy a volver a repetir esto. Ana involucró a Dios en su proyecto. Mira lo que dice la palabra del Señor en el versículo número 11, por favor. Verso número 11 del capítulo 1. Dice así. E hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y me contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Mire esa oración de esta mujer. Escúchame aquí. Si me das un hijo, yo... ¿Está leyendo la Biblia o no? Si me das un hijo, yo te lo devolveré. Dice la palabra, él será tuyo. Y como toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Quiero que escuche esto. Una de las razones por las cuales muchos vacíos no se llenan es porque cuando le pedimos a Dios, pedimos mal. El libro, o la carta mejor, de Santiago dice que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y nos explica por qué pedimos mal. Dice que nosotros pedimos mal cuando solamente pedimos para nuestros propios deleites, para nuestros propios deseos, para nuestros propios placeres. Ana quería un hijo. Una persona que pide un hijo, ¿para qué pide un hijo? Para criarlo, para levantarlo, para estar con él, para envejecer a su lado. Pero note que Ana le dice, dame un hijo y yo te lo voy a devolver. Esto es tan poderoso porque Ana entendió que la clave de su vacío era entender que lo que ella quería no era para ella, era para la gloria del Señor. Ana entendió que si ella lograba tener ese hijo, la mayor bendición era que ese hijo fuera del Señor. Escúchame esto, hay gente que le dice, Señor, bendice mi emprendimiento para pagar todas mis deudas. Tú sabes que estoy mal, tú sabes que tengo problemas. Esa no es la oración. Órele a Dios y dígale, Señor, bendíceme para que cuando esto salga adelante yo le pueda dar trabajo a más personas.